Hola, mi nombre es Tomás Durango Barrera y hoy en MedCube vamos a hablar sobre hepatitis B. Comenzando con la introducción y la epidemiología, este es un virus ADN de la familia de los Cepannaviridae. Se estimó que para el año 2022 más o menos 250 millones de personas eran portadoras de esta enfermedad en el mundo, registrándose 1 millón de muertes para ese mismo año asociado a la infección por el virus de la hepatitis B. A nivel regional, digamos que hay una mayor prevalencia en regiones como el África y una menor prevalencia en nuestro medio como es América, con una importante disminución con el inicio de la vacunación. En esta gráfica, la gráfica de arriba habla sobre la prevalencia en adultos, donde vemos en regiones como África la prevalencia es mayor al 8% y en regiones como más es el sur de América, Colombia, México, la prevalencia es menor al 2%. Con respecto a la virología, no es entrar a mencionar todo el ciclo de replicación del virus, sino entender unos aspectos que hacen que este virus cronifique y por qué supone una dificultad de eliminación de este virus con los tratamientos actuales. Primero, el virus infecta al hepatocisto, que es la célula diana, e integra su material genético al ADN de esta célula. Este material genético del virus se conoce como un ADN circular relajado que tiene la característica de que está incompleto. Una vez dentro del núcleo del hepatocito, la célula detecta este ADN como si fuera ADN propio, simplemente que está dañado. Y al estar dañado lo que hace es repararlo. Entonces pasamos de un ADN circular relajado a un ADN circular covalente cerrado. ¿Y este por qué es importante? Pues primero se queda flotando en el núcleo y no en el citoplasma de la célula y actúa como un microcromosoma o como un plásmido, es decir, contiene todo el material genético para seguir produciendo ADN del virus que posteriormente se va a ir a formar nuevos virus. Entonces, ¿qué pasa? Que los pacientes que son candidatos a tratamiento antiviral para la infección del virus de la hepatitis B, que no son todos, los medicamentos que se utilizan son inhibidores de la transcriptasa reversa, como el tenofovir y el entecavir. Y estos medicamentos actúan ya en la fase después de que se produjo el material genético, es decir, actúan después del ADN circular covalente cerrado, no actúan directamente sobre este. Por lo tanto, si el paciente es candidato a tratamiento antiviral y se toma sus medicamentos de manera juiciosa, en algún momento llega a suspenderlos, este ADN circular covalente va a seguir produciendo ADN y por lo tanto se van a seguir produciendo nuevos virus. Respecto a la transmisión, este es un virus que se transmite, puede ser de madre a hijo, que se previene con la inmunización del recién nacido en las primeras 12 horas de vida, lo que reduce un 95% el riesgo. Se puede transmitir mediante transfusiones, transmisión sexual, inoculación percutánea o los pacientes receptores de trasplante, pero pues ya estos últimos es algo más controlado. En esta gráfica entonces vemos, de acuerdo a la prevalencia de la región, cuál es el grupo etario más afectado y cuál es el método de transmisión que predomina. En nuestro medio, que tenemos una prevalencia menor al 2%, el grupo etario más afectado van a ser los adultos, precisamente porque el método de transmisión que predomina es de forma percutánea o por contacto sexual. Pero en regiones como el África, donde la prevalencia es mayor al 8%, el grupo etario más afectado van a ser los niños, ya que el método de transmisión que predomina en esta población es el de madre a hijo y no tanto el contacto sexual. Respecto a la infección aguda, este virus tiene un periodo de incubación de 90 días, más o menos el 70% de estas infecciones en su fase aguda son asintomáticas, es decir, solo un 30% llegan a producir síntomas y ese 30% que producen síntomas, 0.5% desarrollan una insuficiencia hepática aguda. Los factores de riesgo para que un paciente durante esa infección aguda presente una insuficiencia hepática aguda son que adquiera la infección en una edad avanzada, que tenga una enfermedad hepática ya establecida, por ejemplo, el paciente tiene una cirrosis de base y aparte se infectó por el virus de la hepatitis B, o la coinfección con otros virus como el virus de la hepatitis C o el virus de la hepatitis D. Los síntomas más comunes de estos pacientes que llegan a ser sintomáticos son la fatiga, la fiebre y la anorexia. Y en los paraclínicos sí suelen tener una marcada elevación de las transaminasas que tiende a resolver de 1 a 4 meses. El paciente que persiste con transaminasas elevadas por más de 6 meses predice que este paciente vaya a cronificar su infección. Entonces, hablando de la hepatitis crónica, hay que tener en cuenta el porcentaje de pacientes que van a cronificar de acuerdo en el momento en el que adquirieron la infección. Por ejemplo, si los pacientes adquirieron la infección durante el periodo neonatal, más o menos el 90% van a cronificar. Si la adquirieron antes de los 5 años, del 20 al 50% van a cronificar. Si la adquirieron en la edad adulta, menos del 5% van a cronificar. Estos pacientes que cronifican pueden permanecer asintomáticos durante décadas o pueden presentar sintomatología como fatiga o dolor en cuadrante superior de hecho. También pueden presentar, digamos, hallazgos al examen físico característicos de ya una enfermedad hepática
crónica establecida por la historia natural o por la progresión de la infección por el virus de la hepatitis B. Es decir, el paciente pasó de una hepatitis crónica a una cirrosis. Entonces el paciente puede tener clínica de cirrosis o mostrar ya signos de hipertensión portal. Los pacientes durante la hepatitis crónica tienen algo característico y son periodos de agudizaciones donde el virus, digamos que en un momento inicial estaba sin replicación, empieza a hacer periodos o flares que se conocen de la hepatitis B donde el virus se replica y durante estos periodos el paciente puede hacer signos de hepatitis aguda o incluso de falla hepática. Y también pueden haber diversas manifestaciones extrahepáticas relacionadas con el virus de la hepatitis B, como lo es la periarteritis nodosa, la glomerulopatía membranosa, la glomerulonefritis membranoproliferativa y la anemia aplásica. Entonces, respecto al diagnóstico, digamos que por clínica es muy complejo porque durante esa fase aguda, 30% van a ser sintomáticos y esa sintomatología va a ser muy inespecífica. Durante la hepatitis crónica mencionaba anteriormente que muchos pacientes van a permanecer asintomáticos durante décadas. Entonces, en general, digamos que todo paciente con elevación de transaminasas, yo debería buscar no solo el virus de la hepatitis B, sino otros hepatotropos. Pero ¿en qué otro grupo de pacientes yo debería solicitar exámenes para diagnosticar esta enfermedad? Los pacientes con cirrosis, los pacientes con cáncer, aquellos que tengan manifestaciones extrahepáticas relacionadas con el virus de la hepatitis B que mencionaba anteriormente, pacientes enfermos renales que ya estén en hemodiálisis, la infección por el VIH, la infección por el virus de la hepatitis C, es decir, el paciente ya tiene un diagnóstico de infección por el virus de la hepatitis C, la coinfección con el virus de la hepatitis B se puede presentar en un rango considerable, los pacientes inmunosuprimidos o que vayan a ser llevadas a terapias inmunosupresoras y otros pacientes que digamos tienen un aumento en la exposición a este virus, como aquellos que residan en regiones con una prevalencia mayor al 8%, hombres que tienen sexo con hombres, clientes de trabajadoras sexuales, pacientes que ya tienen un diagnóstico de una infección de transmisión sexual porque podría buscar entonces este virus dentro de esas otras infecciones que se causaron. El diagnóstico lo voy a hacer inicialmente con el antígeno S del virus de la hepatitis B, con el anticuerpo contra el core y contra el diagnóstico. Entonces lo voy a hacer con el antígeno S del virus de la hepatitis B, con el anticuerpo contra el core. Y este último, que es el anticuerpo contra el antígeno S, digamos que está como muy discutido porque para hablar de hepatitis B hay como muchas autoridades que dan sus recomendaciones, pero por lo menos la ICSA recomienda evaluar este último anticuerpo contra el virus de la hepatitis C porque ese es el que marca la inmunidad, es decir, si el paciente ya se curó de su infección o si el paciente ya está vacunado, que esto es principalmente por lo que lo recomiendan, es decir, si yo tengo este anticuerpo negativo en un paciente que yo le estoy buscando virus de la hepatitis B, pues si está negativo, yo voy a proceder a vacunar a este paciente. Entonces, respecto a la serología, primero es entrar a comprender la arquitectura del virus. Este es un virus envuelto que tiene una membrana plasmática, que tiene una cápside y que tiene un material genético en su interior. Entonces, en la membrana plasmática tenemos el antígeno S, tenemos otro antígeno que no está acá, que es el antígeno E, y en la cápside tenemos el antígeno de la cápside, el core. Entonces, ¿cómo voy a interpretar cada uno de estos? Pues primero la carga viral me va a indicar a mí que el paciente está infectado y va a ser lo primero que se va a elevar. El antígeno S, que es el que está en la membrana plasmática, indica infección, pero el paciente puede estar infectado, pero no necesariamente puede estar replicando el virus. El que va a indicar que el virus se está replicando es el antígeno E. Los anticuerpos contra el core y contra la cápside indican exposición al virus, pero esta exposición puede tener diferentes matices. Puede ser una exposición aguda o puede ser una exposición crónica, de acuerdo al tipo de inmunoglobulina que predomina, si es la M o la G. Como mencioné anteriormente, los anticuerpos contra el antígeno S indican inmunidad, es decir, estos van a estar positivos en el paciente que tuvo la infección pero ya la resolvió o aquel paciente que está vacunado. Y los anticuerpos contra el antígeno E lo que van a indicar es que ya no hay replicación. Entonces con esto quiero hacer como un paréntesis con respecto al antígeno S, es decir, yo puedo tener antígeno S positivo o anticuerpos contra el antígeno S positivo. Yo no puedo tener los dos positivos porque ambos marcan cosas totalmente diferentes. Entonces esta sería la gráfica de un paciente que hizo la infección aguda pero que no cronificó. Entonces vemos más o menos que al primer mes lo que va a elevar de forma inicial va a ser esa carga viral. Conforme avanzan los meses el paciente va a elevar entonces el antígeno S, indicando claramente que el paciente está infectado, va a elevar el antígeno E, indicando que el paciente está replicando, y justo cuando empieza a elevar el antígeno E, otra cosa que se van a elevar son las transaminasas, indicando que hay afección hepática.
Conforme se van elevando estos antígenos, la primera inmunoglobulina que se va a elevar es la M como marcador de infección aguda, y como este paciente no cronificó su infección, posteriormente va a pasar de una inmunoglobulina M a una inmunoglobulina G, va a positivizar anticuerpos contra el antígeno S, indicando que resolvió su infección, y a su vez va a tener anticuerpos contra el antígeno E. Respecto a esta gráfica, quiero mencionar algo muy importante, y es el periodo de ventana, que sucede más o menos entre el cuarto al quinto mes. Esa es una fase donde no voy a tener antígenos positivos, y lo único que va a tener positivos son anticuerpos tipo IgM contra el core. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo durante la fase aguda, porque un paciente con antígeno S, que es el que marca infección, y esté negativo, no necesariamente me excluye a mí que el paciente no tenga una infección. Puede estar en ese periodo de ventana donde lo único que me va a salir positivo a mí son las inmunoglobulinas contra el core de tipo IgM. Ahora, a mencionar como unas excepciones a la regla de toda esa serología que explicaba anteriormente, que son las mutaciones. Tenemos la primera, que es la inmunoactiva antígeno E negativo. Esta es una mutación en el core o en el precore que consiste en que el paciente va a negativizar antígeno E. Sin embargo, va a presentar afección hepática activa y va a tener por ende replicación viral, es decir, el antígeno E, que es el que indicaba replicación, estos pacientes lo van a tener negativo, pero a pesar de tenerlo negativo va a haber replicación viral, y por lo tanto va a haber afección hepática que se traduce en elevación de transaminasas. Este se le conoce como el mutante core o precore. El mutante PRES1 es aquel paciente que tiene antígeno S negativo, pero con carga viral positiva, y puede o no tener afección hepática. Entonces, el antígeno S, que es el que me marca que el paciente está infectado, esos pacientes lo van a tener negativo, pero van a tener carga viral positiva y puede o no tener afectación hepática. Listo, entonces esta gráfica nos resume todo lo que veníamos mencionando respecto a la serología. La hepatitis aguda, lo que va a tener positivo es la inmunoglobulina M, marcando la infección aguda, el antígeno S, que indica que el paciente está infectado, el antígeno E, indicando que hay replicación y por lo tanto va a tener carga viral positiva. La hepatitis crónica, antígeno E negativo, ya como es una fase crónica, la inmunoglobulina que va a predominar es la G, va a tener de igual forma positivo el antígeno S, el antígeno E y la carga viral. Acá está el periodo de ventana, lo que les mencionaba, no va a tener nada positivo salvo la inmunoglobulina M contra el core, que es importante tenerlo en cuenta. El portador inactivo, ese es aquel paciente que está próximo a, digamos, a entrar en una fase de resolución de su enfermedad. Como está en una fase crónica, tiene la inmunoglobulina M positiva, no se ha curado todavía, entonces tiene antígeno S positivo, pero ya no tiene el antígeno E, indicando que el virus ya no se está replicando, por lo que va a tener elevado es el anticuerpo contra ese antígeno E. El paciente curado solo va a tener elevación de los anticuerpos, la inmunoglobulina G, esa cicatriz serológica. Los anticuerpos contra el antígeno S, ya no tiene el antígeno S positivo porque ya curó su infección, pero lo que va a tener positivo son los anticuerpos. Y los anticuerpos contra el antígeno E, indicando que el virus ya no se está replicando. El paciente vacunado, lo único que va a tener positivo son los anticuerpos contra el antígeno S, el mutante precore y el mutante PRS1. El precore es aquel que tiene antígeno E negativo, pero de igual forma tiene carga viral, es decir, tiene afección hepática y por lo tanto elevación de transaminasas. Y el mutante PRS1 es aquel que tiene antígeno S negativo, pero que de igual forma tiene carga viral positiva y que puede no tener afección hepática. Entonces vamos a entrar a hablar de las fases de la enfermedad crónica. Primero tenemos la inmunotolerante, esta fase que es casi exclusiva de los pacientes que adquirieron su infección durante el periodo perinatal. ¿Y por qué se dice que es inmunotolerante? Básicamente porque esa exposición temprana al virus hace que el organismo de alguna u otra manera tolere la replicación de este virus. ¿Por qué se va a caracterizar esta infección? Porque los pacientes van a tener replicación activa, es decir, van a tener carga viral elevada, pero la afección hepática va a ser mínima. Por eso se les conoce como inmunotolerantes. Luego tenemos la fase inmunoactiva o antígeno E positivo. Digamos que estos conceptos de inmunoactiva o crónica inactiva son conceptos que se manejaban anteriormente y que pueden ser los más conocidos. Sin embargo, las nuevas, digamos que las autoridades que más hablan de hepatitis B recomiendan hablar de una fase crónica antígeno E positivo o una hepatitis crónica antígeno E negativo. Entonces, esa primera fase inmunoactiva o antígeno E positivo es la fase inicial de esa hepatitis crónica, donde el paciente va a tener replicación viral y afección hepática, es decir, va a tener esos periodos que anteriormente he mencionado, esos flares de la hepatitis B, donde el virus va a replicar y el paciente puede hacer afección hepática durante estos periodos que van a estar separados en el tiempo. La tasa de seroconversión es de 10 al 20% al año, es decir, que pase de la fase inmunoactiva a crónica inactiva o hepatitis crónica antígeno E positivo a hepatitis crónica antígeno E negativo. Esta última
Se caracteriza entonces porque ya al tener antígeno E negativo, ya el virus no se va a replicar, por lo tanto lo que va a elevar es el anticuerpo contra el antígeno E y no va a haber afección hepática porque el virus no se está replicando. Para confirmar que el paciente está en esta fase crónica inactiva o antígeno E negativo, se requieren 3 niveles de transaminasas normales y 2 a 3 cargas virales negativas en varios años para confirmarlo. ¿Por qué durante varios años? Porque estos picos de replicación del virus están separados en el tiempo. Entonces, que el paciente en un año tenga transaminasas normales y tenga cargas virales negativas no me excluye a mí de que en el próximo año el paciente pueda hacer un pico de replicación del virus. Por lo tanto, requiero varios años de estos exámenes de laboratorio normales para poder confirmar este estadio de la infección. Y durante esa enfermedad crónica el paciente requiere durante sus exámenes de seguimiento estudios de afección hepática, ecografía hepatobiliar y los fibroscan. Respecto a la resolución y las complicaciones, la resolución de la infección aumenta con el tiempo, siendo del 8% a 10 años y hasta un 45% a los 25 años. Estos pacientes van a negativizar entonces el antígeno S, por lo que van a elevar ese anticuerpo contra el antígeno S, indicando resolución de la infección. Va a haber disminución de la carga viral y ausencia de afección hepática. La tasa de complicaciones a 5 años va a ser el paciente que de hepatitis crónica puede pasar a cirrosis en un 12 a un 20%, que tiene una cirrosis compensada y pasa descompensada de un 20 a un 23%, que tiene una cirrosis compensada y pasa a un carcinoma hepatocelular de un 6 a un 15%. Entonces estas son las fases de la enfermedad crónica. Tenemos aquel paciente que es antígeno E positivo o inmunotolerante, es el que yo les mencionaba, que es casi exclusivo de aquellos pacientes que adquirieron su infección durante el periodo neonatal. Fíjense que esos pacientes tienen una carga viral elevada, indicando que el virus se está replicando, pero la elevación de transaminasas o la afección hepática pues no van a dar niveles tan elevados, es decir, va a tener transaminasas normales. Luego tenemos la fase antígeno E positivo o anteriormente llamada la fase inmunoactiva, que fíjense ahí donde se ven esos picos de replicación viral. Entonces este paciente durante esos picos va a elevar transaminasas, va a elevar carga viral, indicando pues esos flares de replicación. Luego el paciente pasa a aquella fase que es antígeno E negativo, anteriormente llamado crónico inactivo, donde el paciente ya, como tiene el antígeno E negativo, lo que va a tener positivo es el anticuerpo contra este antígeno, indicando entonces que el virus ya no está replicando, por lo que el paciente no va a hacer elevación de transaminasas, no va a hacer periodos de replicación, por lo tanto no va a tener carga viral elevada durante estos periodos. Y luego tenemos la otra fase que es antígeno E negativo con hepatitis crónica, es decir, con afección hepática. ¿Esta cuál es? Este es el paciente mutante precore, porque a pesar de tener el antígeno E negativo, que es el que marca replicación viral, va a tener afección hepática, va a tener carga viral elevada. Y luego tenemos la fase de resolución, que ya el paciente entonces negativiza el antígeno S y eleva los anticuerpos contra el antígeno S. ¿Cuáles son las indicaciones de manejo antiviral? No son todos los pacientes con esta infección. Durante la fase aguda de esta infección, aquellos pacientes que desarrollan falla hepática secundaria a esa infección por el virus de la hepatitis B, aquellos pacientes que tienen una cirrosis descompensada de base y se infectan por el virus de la hepatitis B, requiere manejo antiviral. Aquellos que tienen una cirrosis compensada, pero por esa infección tienen una carga viral mayor a 2000 o se puede considerar también con cargas virales menores a 2000. Y los pacientes con infección crónica, aquellos que son candidatos a manejo antiviral, son los que tienen una carga viral mayor a 2000 con transaminasas más de 2 veces el límite superior de la normalidad y o fibrosis. Por eso es muy importante esos exámenes de seguimiento durante las distintas fases de la enfermedad crónica para establecer en qué momento el paciente requiere manejo antiviral y en qué momento no. El paciente que desarrolla cirrosis o está en un estadio F3 de fibrosis determinado por el fibroscan requiere manejo antiviral. El riesgo o la presencia de carcinoma hepatocelular, las manifestaciones extrahepáticas características o sugestivas del virus de la hepatitis B y aquellos pacientes inmunosuprimidos. Listo, ese es un caso clínico que les traemos para poner en práctica, digamos, la serología de la infección del virus de la hepatitis B, que es como lo más complejo y lo que más hay que tener claro. Entonces, es un hombre de 53 años que acude al médico para un chequeo anual, no presenta ninguna molestia, le diagnosticaron hepatitis B hace 13 años, al examen físico no muestra anomalías. Los análisis de laboratorio muestran transaminasas normales, se detecta ADN de hepatitis B, pero la carga viral indica una probabilidad muy baja de infección, es decir, indica pues, que este virus prácticamente ya no se está replicando. Entonces, ¿cuáles de los siguientes conjuntos de hallazgos serológicos es más probable encontrar en este paciente? Entonces, vamos a empezar con el primerito, el antígeno S de hepatitis B. Pues en el caso me dicen que el paciente
que se detecta ADN, es decir, se detecta carga viral. Por lo tanto, este paciente todavía no se ha curado, por lo que el antígeno S yo lo tendría que tener positivo. Luego tenemos los anticuerpos contra el antígeno S, lo que les mencionaba en la serología, es decir, yo tengo antígeno S positivo o tengo anticuerpos contra el antígeno S positivos, no puedo tener los dos juntos. Entonces, en este paciente estoy detectando carga viral, indicando que el paciente todavía está infectado, pues es decir, no ha pasado esa fase de resolución. Entonces, los anticuerpos contra el antígeno S deberían ser negativos. El antígeno E me mencionan que la carga viral indica una probabilidad muy baja de infección, es decir, el virus no se está replicando, por lo tanto, este antígeno E debería estar negativo. Los anticuerpos contra el antígeno E deberían estar positivos porque si el virus ya no se está replicando, indica que ya se generaron anticuerpos contra este antígeno. La inmunoglobulina M contra el core no debería estar positiva porque ya este es un paciente con infección crónica que lleva más de 13 años con ese diagnóstico. Entonces, la que debería estar positiva es la inmunoglobulina M contra el core. Entonces, de estas opciones, la correcta es la A. Listo, hasta acá el video sobre la infección por el virus de la hepatitis B. Recuerda apoyarnos dándole like al video y suscribiéndote al canal de Medcube para estar al tanto de todo el contenido académico que estaremos subiendo.